¿Cómo están ustedes? Hoy quiero conversar en estas vacaciones con una diputada que es una diputada que es controvertida. Las cosas son como son. Ahí tiene adherentes y tiene detractores. Hay gente que me llama y me dice, pero ¿cómo usted tiene? Y hay otro que dice, qué bueno que usted tiene. No, es decir, no pasa desapercibida. Y eso creo que es importante, conversar con una persona que tiene su manera de pensar, su manera de decir las cosas. Me da un gusto conversar con la diputada Camila Flores. Diputada, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Es muy cierto lo que tú dices, así como hay detractores, también hay un apoyo Pero fuerte. por supuesto, no, como dicen en ese dicho antiguo de campo, y usted conoce bien, Así es. nadie es monedita de oro. Nadie, pues Nadie. menos hoy día, Claro. y menos cuando una toma posiciones políticas, Rodrigo, y menos cuando uno es mujer. Porque efectivamente cuando uno es mujer y está en política y además defiende ideas que quizás no son muy populares o que más bien estaban acostumbrados a callar algunos y no decir, efectivamente genera opinión, diferencia, apoyo, personas que efectivamente a uno lo están en contra, en fin, pero claramente yo no llegué a la política para no pisar callo. Ahora, No, ese no es mi estilo. desde el punto de vista de las encuestas, de las cosas como se mide la temperatura del país, estamos en febrero. Sí. Ya, como dice, se nos viene marzo, después se nos viene abril el plebiscito. Recientemente hubo unas encuestas que señalan que un cuarto de la población aprueba. No sé si usted tiene claro, un cuarto de la población aprueba los hechos violentos, Sí. las manifestaciones violentas. ¿Cómo ve usted aquello? Yo creo que es súper preocupante, Rodrigo. Yo creo que a nadie que aprecie la libertad, la democracia, podría no preocuparle que efectivamente un número tan alto de chilenos estén aprobando la violencia como un medio legítimo para tratar de lograr sus objetivos. Y ese es un tema que nos tiene que preocupar por un lado y por otro lado ocupar, porque finalmente cuando las instituciones, los países se deterioran a tal punto donde no hay un retorno, o a lo menos un retorno inmediato, es precisamente por hechos terribles de violencia, ya donde el que piensa distinto es callado, ¿cierto? A través de violencia física, del asesinato, en fin. Y yo creo que eso es lo que principalmente estamos llamados hoy día a tener que ocuparnos, y yo espero que el gobierno así lo haga. Pero la interpretación, de esa población. la interpretación, diputada, que uno podría hacer en esto, es que hay un cansancio de la gente y que ese cansancio de la gente frente a cierta cosa de la sociedad, llámelo abuso, llámelo maltrato, llame situaciones que agravian, claro, pero fundamentalmente inequidad, hace que la gente ya reaccione violentamente. ¿Cómo ustedes como parlamentarios reaccionan ahora? ¿Cómo reaccionaron y no reaccionan antes? Cuando, por ejemplo, el caso de que ustedes tengan la remuneración que tienen, tengan la estructura de privilegios que tienen, hayan aumentado el número, sean hoy día 155, frente a una sociedad en la cual 2 o 3 millones de personas viven en situaciones muy precarias, ya, Así 1 es. millón precarísima, ya, y ustedes son una burbuja y ustedes legislan. A ver, primero decirte, Rodrigo, que yo recién en marzo voy a cumplir 2 años como diputada. Yo no estuve en la aprobación de cuando se aumentó el número de parlamentarios. De hecho, lo hubiese votado en contra. Yo estoy a favor de reducirlo a 120 o ojalá si pudiésemos a 100.
Yo ahora cuando fue la votación para poder de la reducción de la dieta parlamentaria y además, en mi caso, porque junto al diputado Coloma hicimos una indicación para que no solamente sea la dieta, sino de los gastos operacionales reducirlo a la mitad, yo voté favorable. Insisto, no solamente respecto de la dieta, sino de los gastos operacionales también para reducir lo máximo posible el aparato estatal, en el fondo. Por lo tanto, es muy difícil para uno que viene en política entrando, Rodrigo, porque tú bien sabes, me conoces, yo no había sido concejal, ni alcaldesa, ni core. Yo vengo recién entrando a esto. Fue mi primera elección, que gracias a Dios y a la voluntad de tantas personas logré ganar, pero hacerse cargo de una mochila de 29 años para atrás es muy injusto, especialmente para aquellos que queremos, efectivamente, tenemos una mirada distinta. Yo desde mi sector político, pero tengo una mirada mucho más social que quizás lo que tienen algunos otros parlamentarios que también son parte de Chile Vamos, social desde el punto de vista de la economía. Y también, por cierto, de los privilegios, de la condena de los abusos. Pero, ahora, diputada, yo le escucho a usted, me parece lógico, comparto parte de las cosas que está diciendo, pero resulta de que los arreglos que han dicho los parlamentarios, que ha dicho el Parlamento que va a hacer, se quedaron solamente en declaración, porque hubo un pequeño, ¿cómo podríamos decir? Un pequeño maquillaje hasta diciembre, pero este año seguimos exactamente igual. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo entiendo que efectivamente hoy día lo más Estoy hablando del punto de vista de los privilegios de los parlamentarios. Sí, a eso voy. Yo por eso entiendo y que hoy día, Rodrigo, es lo más atractivo pegarle a los parlamentarios. No, para mí no. Pero escúchame porque voy al tiro a responder tu pregunta. Perdón, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Los privilegios, no es que solamente los parlamentarios sea la clase privilegiada. Yo te quiero decir, Rodrigo, que los funcionarios públicos, por regla general, a diferencia de los particulares, de los privados, cualquier funcionario público gana un 30% más de sueldo que la misma actividad que a lo mejor que puede hacer un particular. Por el solo hecho de estar en el Estado. Ya estos privilegios que efectivamente tenemos los parlamentarios, también los tienen otras autoridades, rectores de universidades, ministros de Estado, ministros de Corte, en fin, o sea, acá se trata de focalizar y cuando nosotros, algunos, tratamos de hacer un abanico más grande y un bolsón más grande donde se incorporen otras autoridades, y efectivamente, si tú me preguntas a mí, yo creo que es insuficiente, es insuficiente. Ok. Yo creo que es un tema, yo creo en las instituciones, soy un respetuoso de las instituciones y creo que los temas de fondo son más grandes que aquello, sin perjuicio de que se lo pregunto porque la gente siente de que un poco se les miente, se les dice una cosa y después se hace otra. Y es legítimo, porque de verdad que desgraciadamente algunos hacen eso, a algunos nos castigan, a mí por ejemplo mis detractores por ser muy honesta, muy sincera y de frente y decir la verdad, porque hay algunos que están acostumbrados a navegar, ¿cierto? Y que de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a donde estén, responden o responden de un modo o de otro. Yo no soy así. Por ejemplo, usted en alguno de mis programas que he dirigido a propósito del voto obligatorio, voto voluntario, usted dijo que es favorable. ¿Lo mantiene? Mira, yo respecto de la última votación, y de acuerdo a todos los expertos que a nosotros nos hicieron ver una y otras posturas, yo me decidí abstener. No lo aprobé, tampoco lo rechacé. Me abstuve por una cuestión muy simple, Rodrigo. Yo no sé si están los tiempos actuales para poder imponer a una persona que cumpla con una determinada obligación. Pero tampoco podía rechazarlo, porque mi convicción profunda es de que efectivamente, así como uno exige derechos, también tiene que cumplir con determinados deberes. Y yo creo que el principal como ciudadano es el voto, ¿cierto? Cumplir y participar. Pero honestamente yo te digo, yo, como están las cosas, y particularmente desde el 18 de octubre hasta la fecha, yo creo que hubiese sido peor desde el punto de vista social. La palabra eso, imponerlo. Honestamente me gusta, y quiero que me conteste honestamente. Pero no es efectivo que muchísimos parlamentarios de su sector decidieron cambiar la postura por efecto de algunas encuestas en que les dicen de que en realidad la incorporación de más jóvenes o gente joven que no ha votado, obligado a ir a votar, pudiera cambiarle
su estructura de poder? No, yo no desconozco a lo menos que existiesen encuestas. Lo que yo sí te debo reconocer de que a nosotros el gobierno nos pidió que lo rechacemos, el proyecto. Y eso es verdad. Que algunos hicieron caso, otros no, otros nos abstuvimos, en fin. Pero mayoritariamente los que estuvieron a favor de rechazar este voto fue precisamente por petición del gobierno, ¿ya? Y no digamos al menos desde Renovación Nacional nosotros no tuvimos números a la vista para poder decir, mire, esa que nos va a perjudicar o vamos a perder acá. Rodrigo, pero una cosa muy, muy breve. El escenario, ojo, que hay que agregarle otro tema, porque antes cuando el voto era obligatorio, la inscripción era voluntaria. Hoy día tú cumples la mayoría de edad y estás automáticamente habilitado para votar. Y además agregarle a eso la obligación de hacerlo. Yo honestamente, socialmente, no sé si hubiese resistido mucho. Cuando yo le escucho hablar, me pregunto, ¿por qué usted causa tanta resquemor, tanta virulencia? En algunos casos, odio realmente de gente con usted en las redes sociales. ¿Lo ha pensado por qué? ¿Cuál es la razón? Mira, yo creo que aquí hay varias razones, no creo que haya sola una. Primero, cuando yo me reconozco de un determinado sector político, he defendido pública y privadamente mis ideas. A eso a algunos no les gusta porque desgraciadamente en nuestro país... Idea? Pero Rodrigo, déjame terminar. ¿Cuál es la idea? Para aclararlo bien. ¿Cuál es el problema que está pasando en Chile? Que tú dices que eres de derecha y no de centro y eso genera... ¡Oh! ¿Cómo es posible? Tú defiendes a los carabineros y estás defendiendo asesinos. O sea, honestamente, hoy día nuestro país ha llegado al punto tal de que hay un número importante de la población, particularmente jóvenes y adultos jóvenes, que no toleran al que piensa distinto, que como tú bien dices, que lo odian, que van a buscar la manera de perjudicarlo. Y yo no estoy disponible para eso. Yo no voy a dejar de defender a los carabineros, a decir que yo soy de derecha, que yo agradezco al gobierno militar. No lo voy a dejar de hacer porque a algunos intolerantes no les guste. Porque además, ¿cuál es el tema? Tú bien lo has dicho, en las redes sociales. En las redes sociales, efectivamente, porque están cubiertos, ¿cierto? Porque estos tipos son cobardes, detrás de una pantalla y que pueden decir lo que quieran. Y agreden y amenazan a quien quieren. Pero probablemente cuando uno lo confronta, uno le dice, ¿sabe qué? Debatamos. Dígame, ¿usted no está de acuerdo conmigo? ¿Qué propone? No son capaces. Y eso, Rodrigo, más cuando se los dice una mujer. Porque tú me conoces, tú sabes que yo no soy feminista. Yo estoy bastante alejada del feminismo, al menos como en nuestro país se ha tratado de imponer. Pero claramente, y eso es una realidad para las mujeres que estamos en política, como las mujeres en general, que realizamos distintas actividades, es mucho más duro. Claro, si es mucho más fácil atacar a una mujer que atacar a un hombre. Y eso es así, y es cosa que tú lo veas, aun cuando en nuestro país hemos tenido a una presidenta de Chile que ha sido presidenta en 2 oportunidades. Pero es mucho más fácil atacar a una mujer que a un hombre. Y desgraciadamente, quienes se dicen que son los que, en definitiva, están mayormente a favor de apoyar a la mujer y que tengamos igualdad de condiciones y de oportunidades mujer y hombre, son los más intolerantes y los que más atacan por el género. Ok, yo quiero entrar en un tema que me llamó mucho la atención. A fines del mes de enero, usted, con un grupo de parlamentarios, presentaron su propia propuesta constitucional al terminar el periodo de trabajo parlamentario y al entrar en el receso. ¿Por qué lo presentaron en esa época y qué significa? Entiendo de que específicamente ustedes solicitan modificar el artículo 3º y algunas otras cosas que dicen razón con la iniciativa parlamentaria, el sistema presidencial por hacerlo por un sistema semipresidencial, en fin, cuestiones que probablemente la gente no las entiende, pero que si uno las aclara, a lo mejor puede ser mucho más inteligible para la gente. Bueno, primero, Rodrigo, partir señalando que en todas las encuestas de opinión las reformas constitucionales o tener un nuevo proyecto de constitución, al menos en la última CEP, estaba en el lugar número 11. La primera prioridad era pensiones, salud, educación, en fin. Y a propósito de eso y de que yo estoy por el rechazo en el plebiscito del próximo 26 de abril, pero yo estoy por un rechazo proactivo,
propositivo, no en esta cosa, no en el inmovilismo, porque hay algunos que están rechazar, porque hay que rechazar, que no es posible, que Pero entreguemos la aclaremos. Constitución. Hay gente que cree que estos son como las tablas de la ley, Claro, y que son no se los puede 10 mandamientos y cambiar no se pueden cambiar. ni una coma. ¿Usted cree que se puede cambiar? Absolutamente. Yo creo que se ¿Qué puede. cosas se Yo creo pueden que no cambiar? solo se puede, tenemos el deber y la obligación de hacerlo, Rodrigo, porque las constituciones políticas se tienen que ir mejorando y modernizando, y así como lo hizo en su minuto, desde mi punto de vista, de buena manera el presidente Ricardo Lagos el año 2005, con profundos cambios. Bueno, yo creo que nosotros es la oportunidad hoy día de hacer historia y de cambiar también y mejorar. Por ejemplo, nosotros estamos por establecer como una garantía constitucional, Rodrigo, en el catálogo de garantías constitucionales, en el artículo 19, el que cada persona, cada chileno tenga derecho a vivir en un medio ambiente libre de violencia, en orden público y con paz social. O sea, que tú puedas el día de mañana, cuando tú te sientas afectado porque, no sé, están tirando bombas afuera o porque te están poniendo una barricada afuera y el Estado no te lo esté garantizando, tú vivir Presentamos tranquilo, recurso de protección. poder presentar un recurso de protección. Eso yo creo que es fundamental, porque ahí estamos llenos, ¿cierto?, de determinados derechos para exigir, pero falta. Y es cosa, lo hemos vivido este último tiempo. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que reconocer a los pueblos originarios. Si eso así va a ser peor que con la ISAPRE, pues las cortes van a estar colapsadas al Mala nivel. suerte, pues. Bueno, mala suerte. Si aquí estamos todos por resguardar determinados derechos, y eso es fundamental. Bueno, ¿qué más? Vamos a también reconocer desde el punto de vista constitucional a los pueblos originarios. Usted tocó el artículo 19. En las garantías, en el artículo 19, que son las garantías constitucionales, los derechos que tiene y que uno puede ejercer mediante acciones. Acciones, además en forma... si usted no lo tiene claro, usted no necesita, puede hacerlo hasta por teléfono cuando ve amenazar. La gente no sabe, no necesita ni un abogado. Es un tema constitucional muy importante. ¿Hay alguna otra cosa que ustedes pretendan cambiar, modificar o sustituir? O sea, de todas maneras, por ejemplo, yéndonos a un área que también tiene mucho que ver con nuestra región, la seguridad agroalimentaria, Rodrigo, que es un tema quizás que como nosotros nos inspiramos en... ¿Seguridad cuánto? Agroalimentaria. Es un concepto que, claro, que quizás en Chile todavía no lo hemos internalizado mucho, pero que en países donde nosotros nos basamos en nuestra reforma, no sé, te hablo de Alemania, por ejemplo, es un tema que está súper establecido y que tiene que ver ¿Como precisamente... garantía? Sí, como Eso garantía. significaría que los habitantes de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, podrían presentar un recurso de protección porque los alimentos que ellos están... se producen en el determinado territorio... están contaminados. Exactamente. Ah, por otro lado, desde el punto de vista del agua, tú sabes que constitucionalmente no está establecido que el primer uso prioritario del agua tiene que ser el consumo humano. Y después las actividades productivas, ya sean agrícolas, mineras, no está establecido. Entonces, que te lo garantice la Constitución también es importante, porque si tú le dices, ¿sabes qué, señora? A mí no me están garantizando, yo no tengo agua. A ver, pero me toca un tema que me pone la pelota y no puedo dejar de patearlo. El tema del agua y la propiedad del agua, sí. Inclusive dicen que hay hasta una familia ligada a la política y que está hasta que son dueños de una cantidad de derechos de agua tremendo. Pero Rodrigo, si eso ha sido siempre. ¿Cuántas familias poderosas ligadas a la política han tenido conflicto de interés, por decirlo a lo menos, con el tema del agua? Oye, y de lado y lado, de derecha, de izquierda, y yo no tengo conflicto de interés con nadie, por lo tanto lo puedo decir. Y desde mi punto de vista es impresentable. Y si tú me apuras más, yo creo que hay robo de agua, sí, efectivamente, y no de ahora, de estos últimos años. O sea, yo creo que esta es una cuestión que viene de la última década muy fuertemente, y que algunos encontraron que había un negocio ahí. ¿Y no habría que allí entrar en cavar sobre ese derecho de propiedad? O sea, yo creo que el Estado tiene que hacer todo lo necesario para asegurar que el uso doméstico, que una persona tenga asegurado para su consumo humano el agua. Y eso tiene que, insisto, hacer el Estado todo lo que sea necesario, porque no puede ser, Rodrigo, que hoy día, en pleno siglo XXI, tengamos familias que no les llega, sino por un par de litros por el camión Aljibes, no tenga agua. Ok. El sistema actual es un sistema presidencial en el cual la iniciativa legal
prioritaria y principalmente está en manos del señor presidente de la República, ni los parlamentarios y menos el ciudadano tienen iniciativa. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Ahí lo que estamos proponiendo, Rodrigo, y haciéndonos cargo de esto, es precisamente un sistema semipresidencial. Y por razones más prácticas incluso de los que tú acabas de señalar, que son reales, la iniciativa legal de ley. Pero hay otro trasfondo más, porque ¿qué es lo que ha pasado con este gobierno? Este gobierno desde el día 1 que asumió, como tenía un Congreso que está en contra, ¿cierto? Nosotros los oficialistas somos minoría. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha sido casi inviable, imposible poder sacar determinadas iniciativas legales. Entonces nosotros decimos perfecto que siga existiendo la figura del presidente de la República, pero también, ¿por qué no?, que exista un primer ministro, ¿cierto? Que sea elegido o primera ministra. O primera ministra, no, yo te hablo en términos genéricos, Rodrigo, de la manera, digamos, que la Real Academia de la Lengua lo reconoce. Y que sea finalmente elegido por el Parlamento y que sea quien represente definitivamente a este, digamos, poder, pero que le permita finalmente, por un lado, al presidente ejercer sus funciones como presidente de la República, pero tener a esta figura que le permita igualmente tener y poder sacar determinadas iniciativas, porque es fundamental. Porque eso efectivamente, Rodrigo, hoy día, y hoy día nos pasa a nosotros, mañana le puede pasar a la izquierda. Entonces, honestamente, no puede el país paralizarse por 4 años. Ese es otro tema. Yo creo que 4 años es muy poco. Yo creo que el régimen presidencial debiese ser 6 años, como lo fue en algún minuto en nuestro país, porque tú 4 años además no alcanzas a hacer nada o muy poco, desde el punto de vista significativo me refiero. Por eso es que yo creo que estos cambios son fundamentales, y hoy día, cuando tenemos una serie de figuras, Rodrigo, vamos a tener probablemente, lo más seguro, y yo espero que así sea, la elección del gobernador regional. ¿Vamos a tenerla? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no creo Hay que el signos gobierno... que se han presentado y se presentaron durante el curso del mes de enero, parlamentarios de su sector, sí, entre ellos Patricio Melero y otros, más una serie de otras personas y personalidades que plantearon que no está el horno para bollo, que mejor postergarlo. O sea, y a mí me parece legítimo, más que por cómo están los tiempos, yo creo que es porque todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser las facultades, las atribuciones que van a tener. Pero ya no se alcanzan a hacer. O sea, el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, ha señalado de que las va a alcanzar a tener. Yo honestamente creo que es poco atractivo ir a pedirle a una persona que sea candidato o candidata cuando ni siquiera sabe cuáles van a ser las obligaciones, pero hay un tema aparte, porque hay muchas autoridades que actualmente eran autoridades y dejaron sus cargos para poder competir en estas elecciones. Entonces, claro, como la alcaldesa Olmue, por ejemplo. Por ejemplo, en otras regiones, personas que eran intendentes regionales y renunciaron porque también estaban pensando en estas elecciones. El tiempo se nos pasa muy rápido, no quedan más de 3 minutos. ¿Qué otras cosas importantes y necesarias de aclarar o precisar a la gente tiene esta reforma constitucional que ustedes presentaron? Ponerle fecha, tope y límite a determinados derechos que hoy día no se están cumpliendo porque la gente puede morir a la espera. Por ejemplo, el derecho a la garantía de la salud, ¿cierto? Todos tenemos derecho a la salud, pero eso no se cumple hoy día porque pueden pasar años cuando una persona está esperando una interconsulta, por ejemplo, y mueren esperando. Entonces, hay que ponerle un catálogo con fecha. Ese es un término fundamental. Por otro lado, Rodrigo, la integración efectiva de grupos que han sido muy postergados. ¿Pero eso constitucionalmente? Sí, constitucional, pero desgraciadamente si no tienes cómo, Rodrigo. Mira, yo me reuní hace un par de semanas, bueno, casi un mes ya, con el ministro de Salud, Jaime Mañalit, precisamente para la reforma de FONASA, incorporar un catálogo de enfermedades con un tiempo máximo de cumplimiento de atención a esas enfermedades. Eso no debería ser por ley, porque es la Constitución. Lo que pasa es que el mismo ministro me dijo que no estaba fácil de que salga por ley, porque hay una resistencia importante de determinados grupos de interés en que no están dispuestos a avanzar en esta área. Entonces, ¿cómo se va a cumplir? No políticos. Grupos de interés. Grupos de interés. Grupos de interés. Entonces, colegios, ese tipo de cosas. Por ejemplo, claro. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr finalmente que la ley se cumpla si no le pones a una carga al Estado para que necesariamente de manera coercitiva lo pueda exigir? ¿Qué otra cosa? Determinados grupos postergados, Rodrigo. Porque ¿qué es lo que nosotros hemos incorporado, que es bastante innovador en la derecha, que es el principio de la solidaridad?
Porque tú sabes que en la Constitución política, si bien no está establecido el principio de subsidiariedad, que nosotros lo queremos dejar establecido como subsidiariedad activa, es decir, de que efectivamente el Estado ayuda a los particulares a que puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible, a desarrollarse, a emprender, y que cuando el particular no pueda, intervenga. Y ahí lo mezclamos con el otro principio. Y dejar establecido la subsidiariedad activa, pero además con solidaridad, que es lo que ya se está haciendo. En el fondo, los que más puedan ayudar, subsidiar. Deban ayudar y subsidiar a aquellos más desprotegidos, a aquellos más desposeídos. ¿Qué ya se está haciendo? Con la reforma previsional, por ejemplo, con este 3% que va a ser para el pilar, ¿cierto?, solidario. A mucha gente no le gusta. ¿Por qué inclusive, por qué parte de lo que me han quitado de mi sueldo, digamos, el día de mañana ni siquiera va a ser heredable para mis hijos? Bueno, pero eso es una ridiculez, la persona que está tratando de limitar las herencias. ¿A eso te refieres tú? Claro, un proyecto de una diputada del Frente Amplio. O sea, eso definitivamente es terminar con la propiedad privada. O sea, eso yo de verdad creo que no tiene ni una posibilidad de que prospere, porque en los sectores incluso de la oposición más moderados estoy segura que lo van a rechazar. O sea, derechamente eso es terminar con la propiedad privada. Pero Rodrigo, en gran parte, y eso mi sector tiene que hacer mi sector político hacer ese mea culpa, y los empresarios hacer ese mea culpa también, que en gran parte las inequidades que tenemos hoy día es porque se ha generado un país que es muy, muy distinto, digamos, o muy segregado unos de otros. Y para poder tratar de equiparar la cancha, de generar equidad, igualdad de oportunidades, bueno, los que más pueden van a tener que también apoyar a los que menos pueden. Ahora, desde el punto de vista de esa equidad que usted habla, de esta solidaridad, digamos, ¿y qué pasa con aquellos que tuvieron el privilegio, fueron privilegiados en el que usted habla en el gobierno militar, otros en la dictadura, de entrar en ciertas áreas, digamos, sin ningún costo y quedarse con ciertos sectores productivos y transformarse en los multimillonarios de Chile? Y no pagar ni. ¿Tú hablas de Soquimich? Por ejemplo, hablo de Soquimich. Se puede hablar de muchas cosas. No le pongamos nombre, hablemos de una estructura. ¿No hay una idea también de buscar algo constitucional en relación a aquello? A ver, primero decirte, Rodrigo, de que efectivamente esto es como eso es lo que uno no quiere seguir, que sigan perpetuándose en nuestro país. O sea, de verdad, si aquí vamos a generar igualdad de condiciones, tenemos que generarla y que llegue no por el pituto, sino que efectivamente llegue el mejor y darle oportunidades a todos para que puedan competir. Desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, yo te pongo el ejemplo de Soquimich. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, porque ya están ellos muy próximos incluso a terminar con la concesión que les entregó el Estado. Yo no sé si eso va a seguir o no. Con otras empresas desconozco, digamos, qué es lo que va a ocurrir, porque la mayoría, por el plazo en el que va, digamos, están ya muy próximas a caducar. Yo creo que para hacer reformas en ese campo no es necesaria la Constitución. La Constitución tiene que ser tu paraguas. Y de tu paraguas tú bajas desde el punto de vista de las leyes y desde el punto de vista administrativo. Y acá nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo en lo constitucional, pero el gobierno también tiene que hacer lo suyo desde el punto de vista administrativo. Ok. Y eso es lo que ha faltado. Y mejorar una garantía inconstitucional, digamos, de que sume los derechos que tienen los ancianos para poder vivir en un Estado solidario. Sí. Nosotros lo dejamos como garantía, Rodrigo, que ninguna persona que se pensione en Chile pueda tener una pensión bajo la línea de la pobreza. Y la persona que tenga una pensión bajo la línea de la pobreza pueda accionar en los tribunales de justicia. Y que respecto de todos aquellos que hayan cotizado, digamos, de manera permanente, de acuerdo a la última legislación que nosotros tenemos, que nos va a entrar en vigencia, ninguno pueda tener una pensión que sea inferior al sueldo mínimo del año en el que la persona se vaya a jubilar o pensionar. Muchas gracias, diputado. Interesante, diputada, interesante la conversación. Ojalá de que esto no sea muy tardío. Yo espero lo mismo. La mayoría de los parlamentarios que la presentamos somos primerizos. Estamos haciendo, bueno, los senadores llevan más tiempo, pero al menos los diputados somos primerizos y estamos haciendo nuestros esfuerzos lo máximo posible, Rodrigo, con el acelerador a fondo. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Muchas gracias. Y usted la ve, ella es una persona muy discutida probablemente, pero propositiva. Ella está junto con otros
presentando una propuesta de modificación de la Constitución que ojalá no sea muy tarde. Son cosas que son interesantes. Que estén ustedes muy bien.